reformas, perdón. Adelante. Perdón, disculpen. Primero, por unas reformas tributarias que pueden resultar confiscatorias, ¿no? Una coexistencia de dos regímenes tributarios, como es el Código 2014 y el Código 2020, en recientes fiscalizaciones que lleva a cabo la Administración Tributaria, una unidad de medida o una unidad en petro de las sanciones del municipio, de las sanciones municipales, y todo en medio de limitaciones tecnológicas, operativas y económicas que sufren los contribuyentes. Sin duda es un impacto relevante que puede poner en riesgo el ingreso económico justamente de la administración tributaria. Bueno, el primer tema a tratar es el tema de la unidad tributaria, del ajuste de la unidad tributaria. Si bien es cierto que es relevante hacer memoria, como acaba de decir Ana, 27 años o 27 años o 20 años de la unidad tributaria, yo lo voy a enfocar en este distinguido conversatorio, lo voy a enfocar directamente a los procedimientos de administración, de los procedimientos de fiscalización que lleva la administración tributaria. Y voy a hacer un comparativo del régimen sancionatorio del Código 2014 versus el Código 2020. Pero sencillamente el problema que nosotros estamos viendo en esta actualización de la unidad tributaria es lo impactante que resultan las sanciones en materia de retenciones de impuestos, del impuesto al valor agregado, que es, digamos, lo que hemos podido verificar por lo menos en 15 o 20 procedimientos que se lleva a cabo en este momento por parte de la Administración Tributaria. Bueno, ahí siempre tenemos que hacer una referencia histórica y por ende voy a tratar muy brevemente en qué consiste la unidad tributaria y bueno, y algo de la historia de ella, ¿no? La unidad tributaria, obviamente, su concepción es para mantener actualizadas las multas expresadas en términos pecuniarios, ¿no? Su objetivo es preservar la capacidad contributiva de las sanciones. Es una técnica de corrección monetaria que inicialmente desde su origen, desde 1994 hasta el 2015, se regía por los indicadores publicados por el Banco Central. Entiéndase esto, el índice de precios del consumidor y el índice nacional de precios del consumidor, ¿no? Actualmente, adicionalmente, contaba con la aprobación de la Asamblea Nacional. A partir del 2016, bueno, ya el reajuste lo realiza directamente la Administración Tributaria de conformidad con lo previsto en el artículo 3, parágrafo 2 del Código Orgánico Tributario y una ley de emergencia económica dada por el Ejecutivo Nacional, ya no obedece a factores inflacionarios y yo quise traer un poco la reseña de lo que es la inflación acumulada desde el 2016 hasta el 2021 y comparar con el reajuste de la unidad tributaria. Como a simple vista, sin ponerme a analizar ítem por ítem o año a año, vemos que no obedece al comportamiento de la inflación, o sea que ya se perdió lo que inicialmente se tuvo en su concepción. Bueno, creo que el mayor problema del ajuste de la unidad tributaria está contemplado en lo que es el artículo 91 y 92 del Código 2014, ¿no? Que son más que todos los ejercicios que está fiscalizando la Administración Tributaria, los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Los ajustes que se hicieron a la unidad tributaria son desproporcionales. Sin embargo, el problema que se está presentando o lo que más impacta a los contribuyentes es que se use la unidad tributaria que está vigente al momento de la cancelación de la multa y no la unidad tributaria que estuvo vigente al momento que se cometió el ilícito tributario. Esto, desde luego, constituye una aplicación retroactiva de una norma tributaria que no favorece principalmente al infractor, ¿no? Aquí hay una violación de los principios constitucionales, una violación de derechos humanos, pero bueno, es lo que se está llevando a cabo y las multas son desproporcionales, como siempre. Bueno, teníamos un antecedente que justamente la Corte Suprema de Justicia, la Sala Plena,
en sentencia del 7 de diciembre de 1999, había anulado por inconstitucional el artículo 59, parágrafo único del Código de 1994, inclusive el cobro de intereses compensatorios, por considerarlo que afectaba la capacidad contributiva y era confiscatorio. Justamente ese precedente lo que tenía era que ajustaba por efectos inflacionarios los reparos, pero adicionalmente aplicaba unos intereses compensatorios del 12%. Bueno, cabe destacar que esa actualización monetaria era aplicable también para las deudas del fisco resultantes del pago indebido de tributos o accesorios y sanciones. Es decir, permitía aplicar la actualización monetaria a los reparos, pero también permitía aplicar la misma metodología para actualizar las deudas con el fisco, por ejemplo, los excedentes de créditos fiscales. De eso también hay jurisprudencia. Ahora bien, a partir del 2020, ya la unidad tributaria deja de ser la medida de cálculo de las sanciones tributarias. Ahora es reemplazado por el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que publique el Banco Central de Venezuela. Y se reserva el valor de la determinación de los tributos recaudados por la administración tributaria. O sea que ya no puede ser empleada la unidad tributaria para otros tributos que no sean de la administración tributaria. Bueno, nuevamente reiteramos lo que señala el artículo 8 y el artículo 24 sobre que ninguna norma debe tener efecto retroactivo, de la Constitución Nacional, que ninguna norma debe tener efectos retroactivos, salvo que suprima o establezca sanciones más favorables, ¿no? El artículo 342 del Código Orgánico Tributario del 2020 remite directamente al régimen sancionatorio del Código 2014 para aquellas sanciones o para aquellos ilícitos que se cometieron antes de la vigencia del Código 2020. Sin embargo, esto puede contradecir o contraponerse con el artículo 8 del Código Orgánico Tributario y el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, yo debo aplicar la norma que más me favorece. Pero en este sentido pasamos a la siguiente pregunta. En estos procedimientos de fiscalización que se llevan a cabo en 2018, 2019 y 2020, me voy a enfocar en materia de retenciones, donde coexisten dos regímenes sancionatorios, como es el Código 2014 y el Código 2020. ¿Cuál de esas sanciones es más favorable para el infractor? Nuevamente me voy a indicadores nada más para verlos si referencialmente puedo tener una idea de cuál de esos dos regímenes me favorece. Yo cuando veo la inflación anual, la fluctuación cambiaria, el reajuste de la unidad y el reajuste de la unidad comparada, obviamente que veo números exorbitantes. Yo sé que ninguno de esos regímenes me favorecen. Y más si no hay reciprocidad con las deudas que tiene el fisco con los contribuyentes. Pero en este caso me voy a enfocar al reajuste de la unidad tributaria con relación a la unidad tributaria del 2001, que es el régimen sancionatorio que aplica la administración tributaria, la actualización de la unidad tributaria conforme a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Cuando vemos esa actualización, si yo comparo la unidad tributaria del 2021, o sea, verifico cuál fue el reajuste, al comparar el 2018 con el 2021, veo que el ajuste es casi 118.000%. Imagínense el impacto de aplicarle un ajuste a una multa del 118.000%. Adicionalmente, bueno, para el 2019 al 2020, vemos que ese reajuste es del 39.930, o sea, 40.000% mínimo. Y para el 2020 en 1.233%. Obviamente que estos reajustes no obedecen a la inflación. Y bueno, no sabemos de dónde son determinados o que en función de qué bases son determinados. Una de las cosas que quiero traer a cotación es el actual procedimiento que lleva a cabo de la Administración Tributaria en materia de retenciones de IVA. No, quizás en aras del tiempo no voy a profundizar en disposiciones jurídicas y en cada uno de los pasos que debe seguir la administración tributaria, pero sí voy a enfocarme un poco en lo que son la aceptación del reparo y los periodos fiscalizados. Los periodos fiscalizados son desde octubre de 2018 a febrero de 2020, o bien hay otros procedimientos de fiscalización que van desde enero a diciembre de 2020.
una de las cosas que observamos en el procedimiento de fiscalización en materia de retenciones es que una vez que el funcionario o que los funcionarios terminan su actuación y consisten omisiones o ubican incumplimientos, ¿no? Incumplimientos en materia de deberes formales o materiales, o inclusive ambos, se emite un acta de reparo. Y esa acta de reparo es emitida conforme al artículo 193, 195, 196 del Código. Y señala que el contribuyente tiene que allanarse. De hecho, la administración tributaria prácticamente llama al contribuyente para saber, para conocer cuándo se va a allanar o si se va a allanar, ¿no? De hecho, cuando uno va a la administración tributaria y revisa los reparos, no se lo presentan, sino le presentan al contribuyente el computador, un cuadro en Excel, le reflejan la multa con mayor impacto. En ningún momento aplican lo que se llama el artículo 82 del Código Orgánico Tributario, lo que es la concurrencia de sanciones, ¿no? Minimizan el efecto de la sanción. Pero de este proceso nos llama la atención que solicitan que se acepte el reparo y pagar el tributo. Y bueno, si no estás de acuerdo, que emitas el escrito de descargo, ¿no? No se emite la resolución sancionatoria directamente, sino que se pide el allanamiento por parte del contribuyente. La pregunta que nos surge es que si no hay tributo omitido, ¿cómo debo aplicar el artículo 196 del Código Orgánico Tributario, que me remite al artículo 112 del parágrafo segundo sobre la multa del 30% del tributo omitido una vez allanado, una vez aceptado el reparo? Esto es interesante de analizar, ¿no? Ahora bien, cuando me voy a la parte práctica de un cumplimiento en materia de retenciones, vemos que en materia de deberes formales, lo que comúnmente han aplicado las fiscalizaciones es el artículo 103, numeral 3. Es decir, estoy presentando algunos enteramientos fuera de retraso, eso me produce un incumplimiento de un deber formal, ¿no? De presentar las declaraciones dentro de su plazo. Se aplica normalmente el artículo 103, numeral 3, para aquellas sanciones que están dentro del año, aquellos retrasos que están dentro del año, pero si eres contribuyente especial, se aplica un agravante de la multa de un 200%. En la parte práctica vemos reflejado en el siguiente cuadro los impactos. Una multa de, por ejemplo, con este contribuyente, una multa de 3.100 unidades tributarias se convierte a incrementarla en 9.300 unidades tributarias. Voy a medir los impactos en divisas por lo alto de los números que vamos a ver más adelante, aunque estos son bastante manejables. Lo voy a medir por los impactos en divisas. Por ejemplo, si yo no aplicara la norma de forma retroactiva, la multa sería menos de $1. La multa de deberes formales. Si aplico el artículo 91, que es la unidad tributaria de forma retroactiva, la multa equivale a $61. En este momento la administración tributaria no aplica la concurrencia de sanciones o no menciona la concurrencia de sanciones cuando el contribuyente asiste o comparece. Inclusive en algunas actas de reparo se omite la mención del artículo 82 del Código Orgánico Tributario. Si vemos cuál es el impacto real de ese ajuste, equivale casi al 73.000, bueno, o por lo menos 72.000% realmente de la multa, o sea, un incremento del 72.000% de la multa. Como es un deber formal, quizás no impacta tanto como puede impactar el deber material. Adicionalmente a la sanción por deberes formales, se aplica conjuntamente la sanción por los ilícitos materiales. En este caso, comúnmente se ha venido aplicando el artículo 115, numerales 3 y 4, de multa del 5% por cada día de retraso hasta un máximo de 100 días. Esto cuando no se exceden los 100 días. Cuando se exceden los 100 días, se aplica el artículo 115, numeral 4, con multa del 1.000%. Inclusive cuando se está en un proceso de fiscalización y se entera,
esto, lejos de ser un atenuante, conforme al artículo 95, numerales 3 y 4 del Código Orgánico Tributario, constituye un agravante y por ende aplican una multa excesiva del 1000%. Adicionalmente, ya los ajustes establecidos en la gráfica anterior, ¿no? Cosas Miguel, que no estamos viendo que... sí, Miguel, y en ese punto también la administración tributaria está siendo intimidatoria, ¿no? Porque independientemente que no le aplique Correcto. pues la multa del 1000%, porque efectivamente el contribuyente fue y pagó, pero pagó con retraso sus retenciones, pues cuando te levantan la multa, tú vas y te dicen, no, a usted le toca el 1000% y tiene una multa aquí por pagar Es en su así. Excel, tal cual como tú indicas, de 400.000 euros, porque aparte, bueno, tenemos ese tema, esa discordancia de cuál es la moneda de mayor valor que se debería utilizar. Si publicada por el BCB, si es el euro, si es la libra esterlina o si es el dinar, ¿no? Correcto, Ana. La administración tributaria viene aplicando el euro y en la mayoría de los periodos fiscalizados la que estaba vigente era el dinar jordano. Y en los periodos, pero al momento del pago, la moneda de mayor valor que está vigente justamente es la libra esterlina. Sin embargo, la administración tributaria ha venido aplicando lo que se llama las multas en euros, ¿no? Pero adicionalmente a eso, Ana, hemos visto que la administración tributaria ha hecho caso omiso a todos los casos fortuitos o fuerza mayor, justificados o no por el contribuyente, o sean públicos y notorios. Por ejemplo, en todas las actas revisadas, la administración tributaria ha omitido que durante casi todo el mes de marzo del 2019 tuvimos apagones generalizados donde el portal no estuvo habilitado siquiera, y mucho menos los contribuyentes pudieron hacer la declaración. Las fallas del portal de señal no están consideradas en el esquema del COVID, esquema 7+7, que tengo algunas semanas radicales, no radicales, que me entero un domingo en la noche si es radical o es flexible. Eso no ha sido considerado tampoco. La limitación de los cheques de gerencia de las instituciones, inclusive las limitaciones para abrir cuentas en la banca pública, ¿no? Que muchos contribuyentes pueden pasar meses intentando abrir una cuenta en la banca pública. Ahora bien, cuando trato de verificar cuál es el régimen que más me favorece entre el código 2014 y 2020, si vemos el código 2014, la aplicación de la multa ya actualizada conforme al artículo 92 y 91 y 92 del Código Orgánico Tributario, ya me da $45.000. Este es un pequeño contribuyente. Estamos hablando que a mayores contribuyentes, mayores problemas, ¿no? $45.000. La administración tributaria llega a esta multa, hasta los $45.000, y como acaba de decir Ana, un efecto intimidatorio. Mira, allánate. Y ojo, plantean un allanamiento jurídico conforme al artículo 196 del Código Orgánico Tributario, pero muy pocos funcionarios, debo decirlo, también plantean un allanamiento irregular, que de eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Sobre los efectos fiscales de ese allanamiento irregular. La multa, una vez que se aplica la concurrencia por el Código Orgánico Tributario, resultaría en $27.000 aproximadamente. Y me estoy expresándome en dólares porque realmente la conversión en bolívares casi es impronunciable y casi impagable, ¿no? Ahora bien, cuando utilizo la metodología de tomar la unidad, el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela para el momento del pago, o sea, en este caso artículos 91 y 92 del Código Orgánico Tributario, la multa resultaría en casi $77.000. Y y aplicando la concurrencia de sanciones, estaríamos hablando de una multa de $45.000, o sea, casi el doble que la multa aplicada por el Código 2014. O sea que el régimen sancionatorio 2014, en pocas palabras, es mucho más agresivo que el régimen sancionatorio del 2014. O sea, y bueno, pienso que ninguno de los dos favorecen porque utilizan una norma tributaria de forma retroactiva. Sin embargo, ya vamos a ver un poquito muy por encima lo que es el tema jurisprudencial, ¿no?
Ahora bien, la consulta que se hace es que si me estás pidiendo, estás enmarcando este tipo de procedimientos en el Código Orgánico Tributario, en los artículos 192, 193, 194, 195 y 196, cuando el contribuyente se allane sobre cuál vas a aplicar la sanción del 30%, si es que no estás cometiendo un error en tu apreciación en cuanto al acto administrativo. Entonces, ¿sobre cuál 30% me voy a allanar? Sobre el 30% de la multa después de la concurrencia de sanciones, me voy a allanar sobre el 30% del tributo enterado con retraso sin aplicar la indexación, que en ese caso vemos que es menos de $6 la multa, o me voy a allanar con el tributo enterado con retraso una vez aplicada la indexación, que sabemos que es inconstitucional y que es jurisprudencia. Bueno, en todos esos casos, si aplicara ese segundo criterio en el Código Orgánico Tributario de 2014, me daría la multa aproximadamente unos $3.500. En el Código Orgánico 2020 me aplicaría una multa de $9.000. Es muy fácil hablar de estos números, pero sin embargo, en un momento donde las empresas están cerradas, porque no están dentro del artículo 9 del decreto de emergencia sanitaria, o sea, es donde se señala que en efecto solo una parte o sea, solo las actividades prioritarias pueden realizar actividades económicas en las semanas radicales y no radicales. Esto puede constituir un elemento confiscatorio que afecta la capacidad contributiva de los contribuyentes. Ahora bien, tal como dijo Ana, en este momento la administración tributaria como moneda de mayor valor toma el euro y no toma, por ejemplo, el dinar jordano o la libra esterlina, que fueron las monedas de mayor valor para el momento de la comisión del ilícito y para el momento en que se determina el reparo. Bueno, que en este caso debería ser el momento de la resolución firme, ¿no? Porque el reparo es un acto de mero trámite. Ahora bien, las conclusiones en este tema son un poco más complejas, ¿no? Pero yo quise resumirlas lo más posible, ¿no? Si hay una violación de los principios constitucionales y derechos económicos, obviamente en la no retroactividad, la capacidad contributiva, y adicionalmente cuando evaluamos provisionar esas contingencias en algunos contribuyentes, observamos que las empresas caen dentro del supuesto del 264 del Código de Comercio, quiere decir la pérdida total del patrimonio. Por otra parte, hay jurisprudencia que señalaba que este criterio era inválido, era inconstitucional, o sea, la aplicación de la unidad tributaria de forma retroactiva. Sin embargo, para los ejercicios de los años 2018 y 2019, la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia cambia el criterio y justifica el ajuste retroactivo del artículo 91 y 92 del Código Orgánico Tributario, cosa que los contribuyentes tienen que evaluar, ¿no? Con la reforma del Código 2020. Hemos observado nuestra recomendación que en materia de fiscalización, que se revisen las inconsistencias materiales que presentan las actas, como errores de fecha, errores de periodo, errores de monto, etcétera, ¿no? Bueno, que los casos documentados como casos fortuitos o fuerza mayor, obviamente se presenten ante los funcionarios o se presenten los escritos de descargo para, obviamente, sean eximentes de responsabilidad tributaria. Hemos observado que los contribuyentes afectados en flujo de caja en ningún momento han aplicado o han ido al artículo 46 del Código Orgánico Tributario sobre las prórrogas y facilidades de pago, ¿no? Es importante hacer las comparativos con el régimen del Código 2014 y el Código 2020. Debemos señalar que las medidas cautelares establecidas en el artículo 239 del Código Orgánico Tributario no hemos visto que se estén aplicando, igual que las medidas de pena privativa de la libertad por entregar por retraso contenidas en el contempladas en el artículo 121 del Código Orgánico Tributario tampoco hemos observado que se están aplicando. En cuanto a la asistencia al contribuyente, señalado en el artículo 147 del Código Orgánico Tributario, bueno, ya Ana lo señaló, hay un hostigamiento al contribuyente más que una asistencia. Hay una
En algunos casos hemos observado que se desinforma más que se informa, no se informan los derechos del contribuyente y en algunos casos se le solicita el allanamiento regular, como conforme al artículo 296 del Código, como un allanamiento irregular. Y bueno, la aceptación del reparo y del escrito de descargo, eso es algo que hay que evaluar y que hay que documentar muy bien. Bueno, el siguiente tema, que es el capítulo 2, que es en materia del OCDE, realmente es muy reciente, pero también bastante polémico, ¿no? A raíz de la promulgación de la Providencia 015-029 del 15 de abril, publicada en Gaceta Oficial 42.120 del 17 de mayo de 2021. Yo no voy a exponer todas las características de esta providencia, sin embargo, me voy a ir directamente a los ingresos brutos, que es el tema que quizás más polémica está generando, ¿no? Por temas inconstitucionales, por temas de violación de principios de territorialidad, por temas de no considerar la disponibilidad del enriquecimiento, violando la capacidad contributiva de los contribuyentes, por temas de pretender gravar exenciones y exoneraciones establecidas en otros tributos. No, bueno, como... Miguel, disculpa, también la tendencia de querer ir hacia lo que indica una DPJ sin tener un análisis más profundo, pues efectivamente de esos números y esos resultados que están colocados allí. Porque algunos contribuyentes en sus DPJ, dependiendo, pueden colocar en sus números constantes y luego en lo que es su conciliación de renta, pues eliminan el efecto del ajuste por inflación, y hay otros que lo hacen tan simplemente a números históricos. Entonces, pues allí puede haber pues discrepancias, inclusive si te colocan y te dicen vete a la casilla pues tal y declara ese número, pues no se está yendo más allá, ¿no? No se sabe cuál es el detalle y cuál es la profundidad pues de ese número. Sí, sí. Sencillamente, prácticamente le transfiere la potestad tributaria a una declaración del impuesto sobre la renta. O sea, no hace ningún análisis, como dices tú. Y en esa falta de análisis se puede caer en vicio. En vicio, inclusive, toma una declaración, o sea, viola lo que es el principio territorial de la norma establecido en el artículo 26 al decir que tienes que considerar los ingresos brutos de fuente extraterritorial, ¿no? Y todo eso a través de una providencia administrativa que obviamente viola el principio de reserva legal establecido en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, ¿no? Pero antes de caer en ese tema vamos a hablar un poquito de la norma, pero muy brevemente. Obviamente que esta norma está... Los sujetos obligados a esta norma son las personas jurídicas, entidades privadas y públicas domiciliadas no en el país, y aquí resalto que realicen actividades económicas en el territorio nacional. Aquí resalto el principio de territorialidad señalado en el artículo 26 de la LOC, ¿no? Bueno, que tengan ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias. La base de la determinación son los ingresos brutos efectivamente devengados en el ejercicio anterior. Aquí voy a resaltar la palabra, bueno, que no la resalté, efectivamente devengados en el ejercicio anterior. Y esa palabra devengado vamos a analizarla también brevemente, pero yo sé que eso contempla un análisis de mayor profundidad tanto en la doctrina o en la jurisprudencia, ¿no? La alícuota aplicable, bueno, el 0.5, el 1 y el 2%, según la actividad que se realice, y se liquidará, declarará y pagará durante el segundo trimestre posterior al cierre del ejercicio fiscal, conforme al artículo 26. Perdón. De las disposiciones, bueno, una ley que fue promulgada el 26 de septiembre de 2021, conforme al decreto 1290, pero que actualmente ha sufrido distintas reformas, estando vigente el decreto 1411, el 1812 del 2014, y el decreto 1479 del 811 de 2011 con relación al reglamento parcial de la ley orgánica de la LOPI, ¿no? Importante que el decreto 1411, que es la ley orgánica de ciencia y tecnología vigente, deroga el numeral 4 del artículo 2. Justamente en el reglamento había una definición de ingresos brutos, que esa definición la recogió la ley en el artículo 26. Entre las providencias, bueno, la providencia que estaría vigente en este momento es la 015-029, derogándose la 015-003 y la 015-002.
Bueno, aquí comenzamos un poquito a analizar las cosas que pueden generar, bueno, que han suscitado polémicas, ¿no? En cuanto a la interpretación. La primera parte es que la providencia señala que para la determinación de los ingresos brutos, el FONACYT se apoyará, tendría que interpretarse qué significa apoyará, o si el significado es que determinará conforme a las casillas 711, 780 y 970 del formulario de la declaración de impuesto de la renta. Es que, como comenta Ana, aquí no hay ningún análisis de cada situación de cada contribuyente. Inclusive, se violentan principios de territorialidad y disposiciones de exenciones y exoneraciones de otras leyes tributarias, que eso ya está expuesto en el artículo 156, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Entonces, este cuadro refleja sencillamente lo que señala el artículo 3, parágrafo primero y segundo. Voy a tomar los ingresos, el total ingreso de fuente territorial, el total ingreso de fuente extraterritorial y el total ingreso de rentas exentas o exoneradas, ¿no? Aquí hay una contradicción con lo que señala el artículo 3, parágrafo quinto de la misma Providencia Administrativa 015-029. Pero también contradice ya lo que ya en la jurisprudencia nacional ha señalado que no debería gravarse ingresos que estén exonerados o exentos de otras leyes, porque justamente violan lo que es el artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mi observación en este cálculo que presenta o que supone la administración tributaria que se debe llevar a cabo el contribuyente o que ellos revisarán, y como habíamos comentado en la mañana, Ana, esto es una declaración que yo no la determino directamente, que yo subo la declaración de impuestos y el FONACYT me remite mi cálculo del aporte que debo pagar en el ejercicio, ¿no? Es así, Entonces, ¿qué observo yo? Ya no tenemos posibilidad de hacer el cálculo, que si no tan simplemente el subir los datos de la declaración, pues el portal te lo calcula automáticamente, ¿no? Entonces, poco derecho a poder hacer algún cálculo distinto, ¿no? Es correcto. Y si realizo omisiones en la declaración de impuesto a la renta para evitar el efecto confiscatorio del aporte del FONACYT, bueno, ya vimos las sanciones que se pudieran presentar, ¿no? En el capítulo anterior. Pero de este punto en específico, yo veo 4 puntos que debo resaltar. Primero, el principio de reserva legal establecido en el artículo 3, numeral 1 del Código Orgánico Tributario, y en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, solo es la competencia de la ley establecer los elementos del tributo. El principio de territorialidad que es establecido en la propia ley y que creo que pudiera estar vulnerado en una providencia administrativa que tiene un rango sublegal, ¿no? Que no se están considerando inclusive los convenios para evitar la doble tributación y la evasión fiscal en materia de impuesto a la renta, y que se estarían incluyendo ingresos brutos exentos exonerados del impuesto a la renta y de otras leyes tributarias. Bueno, yo voy a hacer un pequeño análisis, pero muy breve, de lo que es los ingresos para el aporte de la LOCTE y los ingresos para el impuesto municipal y lo que es el ingreso para el impuesto sobre la renta. Básicamente, la LOCTE contempla los ingresos ordinarios, extraordinarios, accidentales, cualquier ingreso que realice el contribuyente siempre y cuando no tenga que restituirlo. Lo que nos llama la atención de este concepto tan amplio es que utiliza la palabra, que el ingreso esté efectivamente devengado. Efectivamente devengado, ¿no? Vemos que el impuesto municipal, bueno, toma como ingresos brutos los proventos, caudales, de que manera regular, resalto la palabra regular, reciba el contribuyente por las actividades económicas que realice grabada, ¿no? La palabra reciba también la resalto. Y en materia de impuesto a la renta, bueno, el concepto de ingresos también es amplio, inclusive los ingresos contemplan los ingresos regulares, extraordinarios, los proventos o accidentales. Pero la única diferencia
que yo veo en estas tres disposiciones es el momento en que nace la obligación tributaria. En el artículo 5 de la ley de impuesto a la renta te habla de la disponibilidad de los enriquecimientos, o sea que yo no puedo pagar impuestos en el momento que causo los ingresos, sencillamente establece un momento en cual el ingreso se considera disponible para el pago del tributo. Igual en materia municipal, ella establece un momento para el pago de los tributos cuando señala la palabra reciba, ¿no? Y bueno, en materia de LOCTA estamos interpretando que ese concepto que está manejando la LOCTA de devengar se refiere a la ocurrencia de un hecho, independientemente, o sea, al registro contable, independientemente que si cobro o no el ingreso, automáticamente ya al estar causado, ya cuando ocurre, eso va a constituir un elemento para ser grabado por el aporte de la LOCTA. Creo que ahí sí fue un exceso. Pero si vemos el concepto de recibir, que es el que utiliza el impuesto municipal a las actividades económicas, vemos que dice que se reciba, o sea, y lo que se traduce que son los hechos que efectivamente se reciba o sea pagado el ingreso. O sea, hay dos momentos distintos y en impuesto a la renta, como lo dije, está supeditado a la disponibilidad del enriquecimiento. Considero que hasta aquí podemos decir que el aporte de la LOCTA consiste en ser más agresivo que leyes del mismo Poder Público Nacional y que deberían estar en armonía conforme al artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, aquellos ingresos que son excluidos, vemos que lo único que excluye la disposición del aporte de la LOCTI es aquellos que tengan que ser restituidos, ¿no? En su totalidad, no habla ni siquiera de su parcialidad, sino en su totalidad. Igual lo contempla el impuesto municipal a las actividades económicas, ese concepto. Sin embargo, el impuesto a las actividades económicas incluye otro concepto adicional, que no forman parte del impuesto los ajustes meramente contables, que establece la ley de impuesto a la renta en materia de ajustes por inflación, o por aplicación de principios contables generalmente aceptados siempre que no sean realizados o materializados como ganancias en el correspondiente ejercicio, ¿no? Sin embargo, de eso tenemos jurisprudencia que rechaza ese criterio del impuesto municipal de la actividad sobre actividades económicas, ¿no? En materia de impuesto a la renta no hay muchas exclusiones, sino los gastos de representación de los gerentes y los viáticos obtenidos siempre y cuando estén debidamente soportados. Bueno, otro de los artículos que hay que analizar es el artículo 3, parágrafo 5 de esa providencia 015-029, cuando dice que no formarán parte de la base imponible los ingresos brutos que se encuentren, en este caso dice, exonerados del impuesto sobre la renta y otros tributos nacionales. Debemos señalar que no solo los exonerados, y eso hay una jurisprudencia del Tribunal Superior Noveno en lo contencioso tributario, de fecha 16 de febrero de 2017, donde alude justamente a la violación de dos principios del artículo 156, numerales 13 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana. Basados en ese concepto, muy brevemente voy a decir que yo debería excluir, y obviamente cuando el parágrafo tercero, el artículo tercero, parágrafo primero y segundo dice que yo debo tomar dentro de la declaración el ítem 970, que son rentas exoneradas y exentas. Aquí hay una violación de este artículo que ella misma dispone y lo que ha establecido justamente la jurisprudencia nacional. Entonces, podemos excluir de la base de cálculo, por ejemplo, las indemnizaciones de los contratos de seguros conforme a la ley de impuesto a la renta, las donaciones y herencias conforme a la ley de impuesto a la renta, los enriquecimientos provenientes del abono de la deuda pública nacional y bueno, y cualquier decreto de exoneración que grave los ingresos que esté vigente, ¿no? En materia del impuesto al valor agregado, yo debo excluir del aporte de la LOCTI la exención establecida en los artículos 17, 18 y 19 de la ley, la exoneración de los distintos decretos que estén vigentes, por ejemplo, el 4.604, el 2.534, el 662 y el 8.174, por mencionar algunos, ¿no?
En materia de donaciones, también debo excluir la exención señalada en el artículo 66 de la ley y la exoneración del decreto 2001 de fecha 9 de septiembre de 1997. Debo también excluir las exoneraciones de otras leyes de contenido tributario y adicionalmente debo también tomar en cuenta los acuerdos de doble tributación suscritos por Venezuela. Y bueno, aquí es donde yo quería llegar sobre la gravedad del diferencial cambiario. Miguel, en aras de tiempo y que Fernando tiene otro compromiso, por favor, si comentas esto brevemente. Sí, bueno, básicamente ya en materia de impuesto a la renta, de impuestos municipales a las actividades económicas, hay una gama de jurisprudencia o una historia de jurisprudencia que establece en el momento en que el momento en que el contribuyente debe gravar el enriquecimiento. Por ejemplo, en materia de impuesto a la renta es cuando se cobra por ajuste de las cuentas, voy a delimitarlo a las cuentas por cobrar en moneda extranjera, ¿no? Es cuando ese ingreso se cobre o sea exigible, lo que ocurra primero. En materia de impuestos municipales, ellos hablando, se señala que cuando se materialice la ganancia correspondiente ejercicio. Sin embargo, el aporte de la LOCTI, sencillamente al ya generarse o al ya se devengue la ganancia automáticamente, esto constituye un elemento para grabar en el aporte de la LOCTI. Bueno, en cuanto a jurisprudencia, voy a mencionarlas brevemente en aras del tiempo. Bueno, en materia municipal, el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales en lo contencioso tributario han rechazado que el diferencial cambiario forme parte del impuesto municipal a las actividades económicas por considerarlo un ajuste, por considerar que se trata de un ajuste contable. En sentencia de la LOCTI lo que puedo referirme son a tres sentencias. La del 19/9 del 2007, el carácter tributario del aporte, la del 16 de febrero del 2007, que habla de no gravar las exenciones y exoneraciones establecidas en otras leyes, y la sentencia del 31 de octubre de 2003, que define lo que es ingresos brutos, excluyendo los descuentos, devoluciones. En materia de impuesto a la renta, bueno, creo que es relevante, aunque hay mucha jurisprudencia favorable, creo que es relevante hacer énfasis en materia de la jurisprudencia en dos momentos, que define lo que se entiende por fluctuación cambiaria y lo que se entiende por devaluación cambiaria, ¿no? Por devaluación, perdón. Fluctuación cambiaria como el fenómeno económico que tiene lugar a la variación y el tipo de cambio como resultado de la adaptación de la ley de la oferta y la demanda sobre el tráfico internacional de las monedas, y como evaluación por su parte los países que tienen control cambiario es una decisión tomada por el gobierno para afrontar la decisión económica determinada cuyos efectos se deben reconocer en la contabilidad a los fines de determinar el ejercicio o el aumento de la disminución del patrimonio. Conforme a la jurisprudencia nacional, son dos momentos distintos. En la evaluación yo tengo que evaluar en qué momento efectivamente cobrado, según la jurisprudencia nacional, en qué momento efectivamente es cobrado el ingreso. O sea, en qué momento es efectivo. Mientras que en la evaluación, la simple causación del diferencial cambiario hace que los efectos fiscales deban recogerse, o sea, deben de ser grabados. Bueno, mi conclusión acá, brevemente, es que en efecto se viola el principio, esta providencia viola el principio de reserva legal, que el principio de la LOCTI es el principio territorial, y que en efecto la providencia excede ese principio de territorialidad. La LOCTI y demás disposiciones pueden estar no previendo el momento que nace la obligación de pagar el aporte, al no considerar la disponibilidad de los ingresos. Inclusive, muchas de esas cuentas por cobrar que pueden generar diferenciales cambiarios, pueden ser unas cuentas que están sujetas a otras condiciones, o sea, pueden ser no exigibles, pueden ser que estén en tribunales, pueden ser que en ese momento estén provisionadas como cuentas cuentas incobrables, y por no recoger esos efectos se producen efectos confiscatorios, ¿no? La administración tributaria municipal del aporte de la LOCTI debe armonizar con las distintas potestades tributarias, y yo considero, y bueno, así lo he visto, que la solución que puede plantear el contribuyente ante una disposición que puede ser
confiscatoria y violar la capacidad contributiva, pasará por el análisis táctico. Un ejemplo común, netear los efectos del diferencial cambiario. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bastante completa tu exposición. Sin duda, pues que nos quedamos cortos en el tiempo, pero bueno, en aras del tiempo, pues le damos el pase a Fernando, que nos trae pues todo lo que es el registro unificado de los sujetos obligados, que también ha estado en bastante acción durante las últimas semanas con reformas a esa normativa sobre ese tema. Muchas gracias. Yo quisiera agregar de que las preguntas que se están formulando las podemos dejar para el final, después de la presentación de Fernando. Exactamente. Adelante, Fernando. Gracias. ¿Se ve la presentación? ¿Ya se visualiza? Aún no, Fernando, pero por allí viene. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora Ahí sí, sí. ahora sí se ve bien. Excelente. Ok. Voy a hacer muy breve y muy sintético. Tenía preparadas 47 plantillas, pensando que a lo mejor me tenía que limitar unas 20, pero me voy a limitar solo a 2. Entonces, en primer lugar, la portada, ¿no? Un saludo a la Cámara, un saludo a los comités que han hecho este esfuerzo tan importante, tan oportuno, tan necesario. La verdad que aprendí mucho con lo que nos dijo el doctor Romero recientemente. Y además me ayudó a completar una de las aristas del círculo diabólico de la persecución a enemigos internos en Venezuela, ¿no? Con el tema tributario. Ya me lo había dicho otro Romero, Humberto Romero Musi, pero no lo he visto en el detalle tan preciso y tan completo que nos acaba de dar Miguel. Y esto me permite pues enriquecer los comentarios y el trabajo que venimos haciendo sobre este asunto. Mi presentación va a versar, y además les presento mis excusas porque tengo que retirarme a las 10:15 en punto, debido a que tengo otro compromiso que me surgió ahora mismo en la mañana con clientes, ¿no? Ahí. Bueno, ustedes saben cómo es la cosa con los clientes, ¿no? Mi presentación la titulé basándome un poco en lo que me había pedido Ian, de la siguiente manera: control y criminalización de diversas empresas mercantiles. Las incluí, que me parece importante, debido al contenido de la 001 y la 002 del 2021 de la ONDOF. Pero primordialmente me voy a referir al tema de las fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, consideradas como ONGs, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Esto para diferenciarlas de las OMG. Las OMG son organizaciones muy gubernamentales. Y por supuesto, las que tienen que ver con el tema humanitario y las defensoras de derechos humanos. Ustedes saben pues mi afiliación desde hace muchísimos años, del año de 1977. A lo mejor Ian era un niño en esa época, pero ya existía Amnistía Internacional para ese momento y yo me integré en el grupo número 1. Y bueno, en ese entonces éramos 10 pelagatos, ahora somos 10 millones de personas en el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, la 002 es la que nos interesa y vamos a tratar de lanzar una premisa sobre qué hacer, ¿no? Entonces, esta es la segunda plantilla para no aburrirlos tanto con la presentación y los detalles, ¿no? Todo esto se da en un contexto difícil, laberíntico y precipitado a raíz de la visita de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional es el grupo donde están integrados todos los estados del planeta en torno pues, a procurar que no haya infiltración de lavado de activos, como se le debe llamar, no como se le llama aquí en Venezuela, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros temas, pero el GAFI se limita a esos 3, ¿no? Entonces, periódicamente se hacen evaluaciones de los estados. Venezuela pertenece al GAFIC, que es un hermano menor del GAFI, que lo integran los países del Caribe. Venezuela es el país más grande que integra este asunto, pero están Guyana, todas las islas del Caribe y algunos países de Centroamérica. No está Cuba, porque Cuba está en el GAFILAT,
que integra al resto de los países, a los más grandes de América Latina, bueno, ahí está Cuba. Y el Gafi es donde está Estados Unidos, por supuesto, y todos los países más grandes y poderosos en esta materia, ¿no? Entonces, ellos dictan las premisas. Y una de las premisas es atender el tema del financiamiento del terrorismo, y eso tiene una larga y triste historia, del año 2001, perdón, y por supuesto esto se entronca pues con el tema del derribamiento de las Torres Gemelas de Nueva York. Y digo esto porque justamente fue en ese entonces cuando se puso el ojo en las llamadas ONGs, porque hasta ese momento no existía ninguna mirada crítica hacia ellas, porque las ONGs manejan muy poco dinero y nada que ver con el proceso de lavado de dinero, que por lo general implica grandes, enormes cantidades de activos de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, por eso nadie había pensado que sería importante echarle una mirada, pero a partir de eso y sobre todo el financiamiento que hicieron grupos humanitarios musulmanes a la preparación de estos pilotos que se capacitaron en los Estados Unidos, becados inclusive por estas ONGs y admitidos con visa de estudiantes, para que utilizaran pues las vías financieras, académicas, etcétera, y formarse en las destrezas necesarias para hacer despegar un avión, conducirlo en el aire, pero no tomaron el curso de aterrizaje, porque su objetivo era explotar las Torres Gemelas, ¿no? Entre otros edificios, que también atacaron el Pentágono y otros destinos que no lograron completarse porque fue abortado el secuestro, ¿no?, de los aviones. En todo caso, eso nos da pues una visión de dónde se ubica el tema y el por qué el Gafi tomó este asunto. Y no solamente el Gafi, Naciones Unidas, en fin, todo el mundo. Venezuela inclusive legisló en esta materia, pero a partir del año 2012. Venezuela entró muy tarde, como siempre, y esa entrada en el 2012 le permitió salir airoso de la evaluación mutua que se hizo en el 2011, ¿ok? Y la forma en que salió airoso de ese asunto el gobierno venezolano fue porque sacaron la actual ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, que sustituyó a la ley orgánica contra la delincuencia organizada anterior, ¿no?, del año 2005. Del año 2001 hasta el año 2012, en una moratoria explicable solo por algunas cosas que todos conocemos, pues los vínculos de Venezuela con grupos terroristas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿dónde se entronca esta visita de mutuo del Gafi y este apuro por sacar de una vez estas normativas? Sacaron la 001, fue sustituida por la 002, pero también sacaron rápidamente, días antes que esta 002, una providencia también, una resolución, perdón, con relación al turismo. Esto la sacó el Ministerio del Turismo, con lo cual pudiéramos hablar en una presentación ulterior, porque afecta terriblemente al sector turístico y tiene unas condiciones parecidas a como si un operador turístico fuera un banco, ¿no? Violando la ley, la propia ley Lockdown, ¿no? Pero bueno, tenían que sacarla rápido y la sacaron apresuradamente, y ahí está la normativa. Anterior de eso, y me voy a adelantar un poquito al antepenúltimo punto, en el año 2020 sacaron el Plan y el Cuerpo Nacional contra el Terrorismo, ¿no? El Cuerpo Nacional de Terrorismo crearon una nueva ley, un nuevo cuerpo policial que, sin que esté permitido por la ley, mucho menos por la Constitución, bueno, va a tener como tarea perseguir, prevenir, neutralizar, estoy citando de memoria, ¿no?, disuadir, etcétera, etcétera, las actividades terroristas. De tal manera que la ejecución de tanto de la 002 como lo que tenga que ver para el área turística, de las llamadas visitas in situ, visitas en el lugar, visitas en el sitio, se harán acompañados pues de este Cuerpo Nacional contra el Terrorismo, que es una policía cuyo uniforme todavía no conocemos. Conocemos los uniformes del DGCIM, del SEBIN, pero ahora hay que incluir esta nueva policía, ¿no? Por eso mi presentación la titulé criminalización, ¿no? Porque estas son normas administrativas
puramente hablando, están entroncadas pues con el aparato represivo del sistema penal venezolano, ¿no? Entonces, esto se entronca, además, esta visita de evaluación mutua con la emergencia humanitaria compleja. No voy a explayarme en eso, todos sabemos y la padecemos, pero además con una cuestión curiosa, ¿no? Que quizás el doctor García Soto nos puede iluminar un poquito, porque no se han renovado, hasta donde yo sé, por lo menos hasta ayer no se han renovado, ni el estado de alarma, ni el estado de emergencia económica, que fueron los dos estados de excepción que se han venido prorrogando de forma casi automática del año 2015 en adelante. Y el de alarma el año pasado, hasta ahorita, a principios de mayo, que debía haberse renovado, pero no se ha renovado. Menos mal. De todas maneras, ellos hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero bueno, son normas que hay que irlas monitoreando, ¿no? Pero a su vez, en el contexto está la infiltración del crimen organizado, la cleptocracia y el terrorismo en el propio Estado, ¿no? Y aquí tenemos pues el componente para el cual se hace necesario, indispensable este Cuerpo Nacional de Policía y todo este régimen de terror. Que si nos atenemos a lo que nos explicó Miguel Romero hace unos minutos, sería un terror fiscal, unido al terror penal, al terror civil, al terror administrativo, ¿no? El problema de las empresas, las ONG humanitarias y derechos humanos y su operación en tiempos turbulentos y conflictivos, se hace, digamos, arriba, ¿no? Por eso la imagen del laberinto, acá este laberinto vegetal, pero no es una idea pues lo difícil que es encontrarle salida a las cosas y conseguir el camino correcto. Porque es un escollo más, es un obstáculo más dentro de ese laberinto. Y bueno, de todas maneras, pareciera que esto incentiva aún más el tema de las ONGs, en el sentido pues de que se están preparando. Esta semana ha sido de un trabajo increíble para las ONGs a fin de capacitarse para enfrentar este nuevo desafío, ¿no? Entonces, dentro del entorno y el contexto tenemos también la geopolítica mundial. Ya nos alcanzó el tema del conflicto de las grandes potencias de una manera patente, con conflictos militares en Apure y en la Sierra de Perijá, y todavía los cuentos no están claros, pero ya hay conflicto interno, ya hay un conflicto militar, y ya empiezan a jugar las reglas del derecho humanitario en esta materia, y por supuesto los abogados tenemos que atender este asunto. Porque los aliados del gobierno venezolano son nada más y nada menos que Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, y no me acuerdo qué otro país raro queda por ahí. Ajá, Bielorrusia, para citar el que está de moda, ¿no? Entonces, bueno, estamos envueltos en esa vorágine, en esa dinámica impetuosa, tormentosa, ¿no? Y por último, el criminal, porque justamente el tema de esta providencia, en sentido estricto y apartando el contexto y apartando todas las cosas, es un tema de compliance, porque ahora hay que reorganizar corporativamente las empresas, ¿no? Entre otras cosas, con estas nuevas obligaciones que impone la resolución 002 van mucho más allá que las obligaciones de la LOCDOF. La LOCDOF lo que te dice, usted tiene que conocer a su cliente, tiene que tener un registro, y si no lo tiene, lo voy a multar con un porcentaje de hasta 1000 unidades tributarias, ¿no? Bueno, lo cierto es que el compliance ahora se ha ido, digamos, complicando aún más, ¿no? Ya el año 2019 se ha complicado con el tema del financiamiento de las armas de proliferación masiva, que fue la última exigencia que le hizo el GAFI a Venezuela, y se incorporó y con muchísimas dificultades, porque el tema de las armas de destrucción masiva es un tema hipercomplejo en cuanto a normativa, tratados internacionales, y se debe manejar el abogado y el oficial de cumplimiento de la empresa para poder dar luz al cliente en los temas de compliance, ¿no? También está, y esto es un asunto que surgió a última hora, porque me lo pidió Ian Stein, pero lo menciono, el tema de las sanciones internacionales y sus mitos, ¿no? El principal mito es que están diseñadas para derrocar al gobierno, y el contramito, o mito que lo contradice, es que las sanciones no sirven para nada y que no tumban gobiernos, citando siempre el caso de Cuba, ¿no? Lo cierto es que, para abreviar el asunto, las sanciones no están diseñadas ni para atornillar ni para derrocar gobiernos. Lo que buscan las sanciones internacionales, tanto las norteamericanas como las europeas, las que impuso Panamá, las que impuso Canadá y muchos otros países, 50 en total, lo que buscan es que
las personas designadas, las personas que están sancionadas, entre comillas, cambian una conducta determinada. Y eso está orientado única y exclusivamente en estos momentos a la realización de elecciones libres, universales e independientes, ¿no? Hay otras cosas, porque el régimen de sanciones es sumamente complejo también. Hay sanciones por narcoterrorismo, sanciones por terrorismo, sanciones por corrupción, sanciones por violación de derechos humanos, sanciones por confiscaciones, sanciones por ciberterrorismo. En fin, el tema es hipercomplejo y no vamos a poder abarcarlo en estos minutos que me quedan, ¿no? ¿Dónde nos encontramos? Con un estado dual, anómico y frágil, con un piquito para entrar en lo que se llama el estado fallido, y eso tiene un enorme impacto en las empresas, los derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja, porque se enfatiza, se radicaliza, se hace raigal el derecho penal, fiscal, civil y administrativo contra el enemigo interno, mediante el crimen de persecución más otros crímenes que concurren con él. El crimen de persecución es la eliminación de derechos humanos, cualquiera de ellos, o la reducción y limitación extrema de un derecho humano, cualquiera de los derechos humanos, al punto pues que pierde su esencia, ¿no? Entonces, por eso se le llama crimen de persecución y está tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y siempre cito una frase de Juan Domingo Perón, no hay que olvidar que ahorita Argentina está gobernado por un peronista. Él dijo en los años 40, para el amigo todo, para el enemigo ni justicia. O sea, elocuente, clarísimo. Entonces, esta novedad regulatoria de la 001 convertida en 002 plantea enormes desafíos, registros, y tal como dice Ali Daniels, que creo que ha dado en el clavo, esta normativa, más que un registro, lo que plantea es un sistema autorizatorio. Es decir, si no te registras, no estás autorizado. Y si te registras, dentro de un año, el Estado te puede quitar la autorización e inhabilitarte. Así de simple, ¿no? Sin decirte por qué, ¿no? Además, plantea cosas como que mándame toda la información de quiénes te hacen donaciones, quiénes cooperan contigo, quiénes son tus aliados nacionales e internacionales, quiénes son los miembros de tu directiva, quiénes son los miembros de tu consejo consultivo, y luego yo veré qué hago con eso. Si no estoy satisfecho, mediante la oración llamada ex situ, es decir, fuera del sitio, entonces yo puedo hacer una visita in situ. Procedimiento que nunca había visto yo en la legislación venezolana, es algo nuevo, pero que sabemos qué es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que van a allanar a la empresa, van a ir con este cuerpo policial y posiblemente con algún fiscal, o a lo mejor sin el fiscal del Ministerio Público, y bueno, vendrá lo que sabemos que ocurre, pues una detención arbitraria, desaparición forzada, extorsiones, corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, y no estoy hablando de manera inmotivada, ¿no? La última irrupción que se hizo contra una ONG fue contra Azul Positivo, una pequeñísima ONG local del estado Zulia, que cumplía con un compromiso de Naciones Unidas, en el sentido de dar ayuda humanitaria en términos de unos $50 semanales a grupos familiares para que pudieran comprar comida en unos supermercados de la zona. Entonces, las tarjetas permitían ese cupo y no más de eso. Y solo podían ser gastados en esos supermercados, ¿no? Bueno, eso competía con el sistema Patria y eso hizo que se pusieran en el ojo del huracán. Y la sorpresa para el gobierno es que los supuestos terroristas que estaban detrás de ese financiamiento eran nada más y nada menos que el señor Guterres de Naciones Unidas, el programa contra el SIDA de Naciones Unidas y el programa de alimentos de la FAO también de Naciones Unidas. Entonces, ahí se formó el alboroto mundial, ¿no? Y sin embargo, no obstante ese sacudón de la opinión pública, persisten en este asunto pues de hiperregular y seguir atacando a las ONG, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacer? Voy a dar un salto cuántico a la chuleta que tenía de último, ¿ok? Porque las ONGs, digamos, esta normativa tal como está es inaceptable e incumplible, ¿no? No hay mecanismos constitucionales para pedir su nulidad por inconstitucionalidad porque, bueno, es un mente que necesita el recurso, ¿no? Pero quizás hay que hacer, ¿no? Hay una constitución administrativa que es el gobierno, paradigmático en esta materia, ¿no?
Hay quienes piden la derogatoria, no la reforma de la Previdencia y debe inaplicarse mientras tanto, haciendo uso de la inaplicación de normas por la ley antibloqueo. Ojalá oyeran y aplicaran esta norma de inaplicación. También está la posibilidad de dirigir una carta al GAFI siguiendo el ejemplo de Serbia. Les cuento brevemente. En el caso de Serbia, hubo una limitación extrema de las actividades de 50 ONGs, 50 nada más. En Venezuela hay miles de ONGs, miles, para todos los temas, no solamente derechos humanos, derechos humanitarios, ¿no? Entonces, estas ONGs se dirigieron a la ONU y se pusieron en contacto con 3 relatores de la ONU, el relator de defensores de los derechos humanos, el relator de los defensores de defensa de los defensores de derechos humanos y el relator, no recuerdo cuál era el otro, ¿no? Sobre participación de la sociedad civil, algo así. Y ellos se dirigieron al GAFI y el GAFI sacó un pronunciamiento, una opinión consultiva realmente tremenda, ¿no? Donde dice que las limitaciones que deben establecerse con relación a las ONGs es para detectar cuando haya operaciones sospechosas de posible infiltración de grupos terroristas en las actividades propias de las ONGs y no controlarlas, ni deteriorar, ni obstaculizar su trabajo, que es algo necesarísimo para todos los fines sociales y humanamente posibles, ¿no? Entonces, incluso concluyen con una frase que si algún Estado hiciera lo que está haciendo Serbia, sería evaluado negativamente en los procesos pues, del compliance en materia de vigilancia y monitoreo del financiamiento del terrorismo. De tal manera pues que ya ha habido un movimiento internacional para pedirle al GAFI que se pronuncie con el caso de Venezuela, que es mucho peor que el de Serbia, ¿no? Denunciar a la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, ya está tramitada la denuncia. Denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. Incluir esto en el tema de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Les anuncio que pronto habrá noticias en esta materia muy interesantes. Pedir la inaplicación y derogatoria de la normativa, pedir la reforma de la normativa de acuerdo a los estándares internacionales. Por ahí me cuelo yo. Yo creo que va a ser imposible pedir una inexistencia de norma alguna, ¿no? Y que se derogue y que no se norme de ninguna manera las ONGs. Sí tienen que tener una normativa, sí tienen que tener una regulación, pero no esta. Entonces, lo que tiene que haber es una reforma en términos concretos, en mi opinión, ¿no? Otro es incumplir la normativa, declararse en rebeldía. Ha habido ONG que lo han dicho, no vamos a entregar nuestras listas, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello. Bueno, es una opción, ¿no? Otros han dicho mudar a la ONG a otro país, otro disolver a la ONG, y otros están diciendo vamos a retirar a la ONG, vamos a crear al oficial de cumplimiento, vamos a crear nuestro código de ética, vamos a empezar a hacer la debida diligencia, que también es una medida inteligente. Bueno, todo lo demás, aquí están los comunicados de las ONGs, que se han hecho ya 2, y algunos artículos relevantes sobre el tema, el vínculo entre ONGs y el tema del terrorismo. Y algunas publicaciones por ahí, etcétera, ¿no? Bueno, con eso concluyo. No sé si habrá una preguntita, algún comentario, o lo dejamos para otro momento, Ian, porque estoy ya sobre la hora. Yo sé, Fernando. Muchísimas gracias y bueno, pido disculpas a todos los participantes de no poder atender debidamente sus preguntas o sus consideraciones. Si tienes algún problema de mandarnos las láminas para hacérselas llegar yo las edito y te mando lo que hablamos, con mucho gusto. Te lo agradezco mucho. Seguro. Muchas gracias, Fernando. Abrazote, saludos. Gracias, un abrazo. Chao. Bueno, Ana, si te parece, vamos a atender las preguntas que quedaron en el chat. Ahí hay algunas preguntas sobre la ponencia de Miguel. En este caso hay una pregunta inicialmente, vamos a ver, de Ruth Ramírez, ¿sí? Ruth nos pregunta, Miguel, nos dice, buenos días, estimado, igualmente, Ruth. ¿Cuál sería la sugerencia en materia del OCTI para el cumplimiento de deberes formales y materiales a través de la migración al nuevo portal, cuando se obliga al contribuyente
Un momentico que se me pasó la pregunta. Cuando se obliga al contribuyente a declarar en forma retroactiva, reiterada, los últimos 5 ejercicios a los efectos de poder generar la nueva declaración correspondiente al ejercicio vigente 2020, con el agravante de que el FONACYT liquida casi en forma automática un reparo por cada ejercicio declarado en forma reiterada y obligatoria, de acuerdo a los criterios fiscales de comparación contra la DPJ del año respectivo. Miguel, no sé si tienes algún comentario sobre esto. Sí, yo pienso que el hecho de la determinación que está haciendo el FONACYT es obligar a pagar al contribuyente el monto que ellos determinen, por lo cual considero relevante que el contribuyente, antes de bajar las declaraciones, se pronuncia ante escrito motivado ante el Fondo Nacional ante el FONACYT, a los fines de que se tomen en cuenta todos los atenuantes, todas las exclusiones a la base imponible, porque si no, si en sede administrativa no se solventa esa situación, si el FONACYT no hace una correcta determinación, automáticamente el contribuyente puede ir a los tribunales a pelear, porque hay una violación del debido proceso, de los principios de territorialidad, principio de la capacidad contributiva, el artículo 156 de la Constitución. Inicialmente dije que mucho iba a pasar por la solución práctica del contribuyente, pero hay cosas que el contribuyente no puede tener una solución práctica. Es obvio que aquí es no pago primero y reclamo después. Yo creo que dependiendo de los impactos, eso no es viable. Yo creo que el contribuyente debe pronunciarse, debe dirigir un escrito motivado primeramente al fondo y tratar de en sede administrativa conciliar la situación particular. Sí, efectivamente esta situación, Ruth, también ya se presentó para algunos contribuyentes el año pasado, a los que esperaron hasta el final. Recuerden que se dio una prórroga y los contribuyentes que cargaron las declaraciones en este portal ya, pues sí, el FONACYT emitió unos reparos con base a la información de la DPJ. Realmente, pues, el portal toma directamente los montos que él considera y te hace la autodeterminación en el portal, pues, evidentemente es algo complicado. Y adicionándole a esto, Miguel, hay otra pregunta que indica, ¿se podría afirmar que el FONACYT aplica el principio solve et repete, en principio universalmente derogado al liquidar en forma automática un reparo? Es correcto. Estarías, ¿cómo se dice? Automáticamente la administración tributaria, la experiencia que tenemos con el FONACYT es que emite un acta de reparo. Inmediatamente que te hace la determinación, te emite un acta de reparo. En los casos que he manejado, ha habido un allanamiento bajo protesta, o sea, pago primero y reclamo después. Obviamente el tema que yo veo complejo es que no hay una equiparación del pago del tributo. Es decir, a mí me van a sancionar conforme, en este caso no aplica al FONACYT, a mí la mayoría de los tributos me va a sancionar nacionales, me van a sancionar conforme una unidad tributaria actualizada por la moneda de mayor valor, pero a la hora de yo reclamar voy a tener una deuda que ya ha sufrido los efectos de la inflación. Es el caso del FONACYT, que ni siquiera puedo actualizar la deuda cuando pague y después reclame, ¿no? Lo que estoy es previendo lo que dice la reforma del Código Orgánico Tributario en relación de que no se suspenden las garantías, ¿no? Que el hecho de que yo recurra no suspende las garantías. Buenísimo. Por aquí hay otra pregunta, una pregunta de María Berroterán. Dice, buenos días. En el caso de las empresas de seguros, que ya tenemos un pronunciamiento por la Superintendencia Aseguradora de lo que se considera ingresos brutos, ¿cómo hacer una declaración según lo que está establecido en la normativa LOCTI? Sí, yo creo que las empresas que ya tienen un pronunciamiento
del ente regulador es mucho más sencillo justificar ante el FONACYT el escrito motivado. En efecto, el FONACYT no puede exceder su potestad tributaria y hacer caso omiso ya a pronunciamientos que hacen los entes reguladores. Para mí es mucho más motivado, o tienes una motivación, un peso, un valor probatorio para excluir ciertos ingresos, porque si no habría una carga excesiva, una confiscatoriedad, una violación del principio constitucional establecido en el artículo 317 de la Constitución, primero sobre el no retroactividad y segundo sobre la capacidad contributiva. O sea, ahí había una doble obligación. Sí. Bueno, ya no hay más preguntas por aquí, o no veo alguna otra, Ian. Lo que hay son muchísimas felicitaciones para ambos ponentes, excelentes ponencias en general, nos indican toda la gente. Miguel, muchísimas gracias por tu intervención, y a Fernando también, aunque no está, pues agradecidos desde el Comité de Finanzas y Tributos por su intervención y por los interesantísimos temas que se han tocado el día de hoy. Ian, no sé si quieres comentar algo más. Quiero agradecerte a ti por la excelente moderación del programa de hoy, a Miguel, obviamente. La verdad que apuntaste tantos temas y muchos más que quedaron en el tintero, que no se pudieron por falta de tiempo. Pero les haré llegar a todos los presentes una copia de la grabación, o por lo menos la grabación de la mañana de hoy. Y nada, esperando que nos puedan facilitar sus recomendaciones para próximos eventos. Siempre nos interesa, tanto por la parte legal como la parte financiera y contable, sus preguntas, sus temas que quieran que abordemos para que sea valiosa cada una de nuestras intervenciones. Es así, se aceptan las sugerencias sobre los temas que quieran abordar, claro, en el Comité de Finanzas e Impuestos, para nosotros pues evaluarlo y ver pues qué efectivamente está pidiendo pues los miembros del comité de que se hable en estos conversatorios. Muchísimas gracias una vez más, que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho del pajarito, del bichito. Perfecto, que estén muy bien, buena salud para todos, excelente, muchas gracias Miguel y a todos por su asistencia. A todos ustedes, gracias. Gracias.